de ahí surge, nosotras en ese momento todavía no estábamos, no formamos parte. Nosotros empezamos a colaborar en 2008 y en 2010 empezamos a programar. Pero bueno, surge de ahí, surge como una necesidad también del grupo que formábamos el corto, de decir, bueno, hay que hacer un festival. Bueno, y surgió de esa manera y bueno, sigue existiendo. Al principio era bianual, se hacía cada 2 años y después bueno, decidimos que, no me acuerdo, en 2018 creo, que sea anual el festival. Bueno, acá estamos, este año es en noviembre. Con el calor. Sí, siempre es con el calor, pero... Y en relación a la producción, es como, bueno, somos un equipo que hemos pasado por todos los roles. Alguna vez programación, otras veces más roles vinculados con lo académico, con trabajar desde talleres, que es una pata que nos parece importante. Y muchas veces, al ser un equipo pequeño, muchas veces tareas de producción también, digamos. Siempre hay una cabeza de producción, pero el equipo está ahí como colaborando. A lo largo de los años hemos ido pasando por todos los roles y seguimos haciendo. Y con la programación, ¿con qué sienten que están más? ¿Hay un concepto? Y la programación, trabaja bueno, con lo que hay. A lo largo de los años también ha ido cambiando. Al principio era solamente una competencia argentina y después ampliamos, competencia latinoamericana. Actualmente el festival tiene una competencia latinoamericana de cortos y después focos, que en esos focos tenemos películas, focos de directores, de directoras del resto de Argentina. El año pasado fue dedicado a un director riojano, Hermes Quintana. Casi siempre es eso, un poco argentino y un poco latinoamericano. Y un poco ese es el norte, digamos, trabajar desde como en la competencia, que haya un puñado de películas que representen a distintos lugares, a distintas voces federales y también latinoamericanas, digamos. En general es como un cine que representa la actualidad de ese año, digamos, lo que está dando vueltas de un año anterior a la fecha del festival, o sea, películas que están dando vueltas desde noviembre del año pasado. Desde este año las bases dicen son películas que se hayan producido desde enero del 2022 en adelante, para que sea como eso, como la actualidad, como el cortometraje contemporáneo latinoamericano. Y bueno, sí, eso. Y como que hay, obviamente, uno al tiempo que, hace muchos años que estamos con Lucre, nos conocemos un montón. Entonces, y somos 4 igual, y hay una nueva generación, por suerte, es gente bastante más joven que está programando. Pero bueno, tenemos, por algo creo que nos hemos juntado, porque tenemos como muchas como cuestiones en común de las cosas que nos gustan más o no nos gustan. También tenemos como nuestras grandes discusiones a la hora cuando hacemos como una preselección, y ahí bueno, cada uno como que defiende que es muy, obviamente que siempre va a terminar siendo subjetivo, pero bueno, tratar eso de que sea lo más diverso, que haya como, al ser latinoamericano también, digo, que haya varias miradas, que haya miradas cordobesas, que también haya miradas federales, como es difícil a veces, porque también es difícil como la difusión. Si viene un festival que tiene muchos años, bueno, como que por ahí no hay tanto como espacios para difundir un festival de cortometrajes fuera de como del ámbito por ahí de Córdoba, o digo, si sabemos, por ahí incluso nos sorprende cuando alguien que viene de otro lugar nos dice, no, sí, Cortópolis, o es un festival importante, y como para nosotros lo hacemos obviamente con mucho amor, pero es muy difícil también producir un festival en este momento. Y la pata de la financiación la acompaña... Y con el festival es del Inca, bueno, por suerte existe como ese espacio, que también ha sido como, bueno, todos los años medio de empezar de cero de alguna manera.
Y con el polo visual también de una manera bastante irregular, pero acompaña, hay como un fondo que es discrecional, entonces nunca sabes cuánto te va y siempre el dinero llega después. Bueno, esas cosas que los que hacemos festivales sabemos y que bueno, los que hacen, creo que los que producen en Argentina saben eso, pero bueno, es como que existe, por suerte, hay un apoyo estatal, hay un apoyo, nosotros contamos también, bueno, con el Cine Club, que pone como todos sus espacios, la técnica, la Universidad Nacional de Córdoba, será a través de la Subsecretaría de Cultura, que también hace bastantes años nos acompaña, el Centro Cultural España Córdoba. Bueno, cada uno pone a veces dinero, a veces los espacios, a veces la difusión. Y bueno, es súper importante tener eso, porque si no sería imposible, si directamente es caro hacer un festival. Sí, también estar alertas a lo que vaya saliendo. El año pasado hay un subsidio de la MUNI y para festivales y muestras y aplicamos, digamos. Este año el subsidio no estuvo, entonces bueno, ese no, pero buscamos otros y lo que vaya saliendo es como medio... Sí, también en una ciudad como que es bastante grande, Córdoba también es difícil y quizás, yo no sé cómo será acá, pero digo, por ahí en las ciudades más pequeñas hay como... por ahí tenés más acompañamiento, no sé, de cultura de la ciudad o de la municipalidad, es como, por ahí es el evento del año en algunos pueblos, y bueno, la muestra que pasamos es la muestra itinerante de Ojo al Piojo, que es un festival que se hace en Rosario, que es de cine hecho por niños y para niños, y bueno, eso por ejemplo es una alianza por ahí más invisible, pero eso está, y si no fuera por ahí por esos espacios, y también, bueno, por ahí la difusión de los cortos, hacer un corto queda en otro festival, un festival amigo, y alguien siempre va a haber algún programador que dice, sí, mándalo a tal, y a nosotros nos pasa lo mismo, entonces me parece que, bueno, eso es como me parece pendiente también. Yo quería partir de algo que justo mencionó Cecilia, que fue la fecha que aceptan películas. Por ejemplo, ella dice a partir de enero del 2022, hablando un poco de distribución. Entonces, hay muchas cosas para hablar de distribución, pero es un dato muy importante para cualquiera que vaya a distribuir y que no va a contratar a un agente de distribución, es primero que no todo leer las bases de los festivales. Entonces, lees las bases. En función de eso, qué tipo de película buscan, a partir de qué año, y siempre además, conjunto de ver las bases, es ver la programación del festival. Entonces, así como, no sé, un DF tarda años en instruirse para saber hacer fotografía, distribuir no es termino mi película, la subo a Film Freeway y empiezo a hacer inscripciones. Eso es hacer inscripciones, no es distribuir. Entonces, distribuir implica, si lo va a hacer uno, tomarse el tiempo, un año o el año que dure de producción de la película, no sé, eso es lo que puede ir desde 2 años a 6 meses, lo que dure un proyecto, es si uno quiere distribuir su película, si está haciendo una película pensada para distribuirla en festivales, es leer las bases y ver las programaciones de los festivales, tomarse el tiempo de investigar. Entonces, revisás la programación, ves qué tipo de cine programa, cuál es el perfil, si bien no son todas las películas iguales las que programa un festival, pero hay una estética, hay una propuesta del festival. Los festivales hablan con su programación. Entonces, eso para qué? Para no enviar películas a lugares donde no tienen nada que ver con lo que es nuestra película. Uno lo que trata es de buscar selecciones y aciertos. O sea, entonces que los festivales digan, qué bueno que recibí esta película, porque es lo que estoy buscando, en vez de, esta película no sé qué hace acá si no tiene nada que ver con lo que nosotros programamos. Entonces, justo ella dijo, aceptamos de enero de 2022 en adelante. También va de la mano con otra recomendación que suelo dar, que si bien cada película es particular, cada película tiene su razón de ser y sus intenciones, siempre tratar de no estrenar la película a fin de año, porque por ejemplo se quedarían afuera de Cortópolis. O sea, si estrenan en diciembre o en enero de 2021 no pueden participar de Cortópolis este año, y si estrenan a fin de año de este año no van a poder participar de Cortópolis el año que viene. Y así, si es que Cortópolis es un festival que se empareja con su película, y así por eso uno hace una investigación, dice
creo que esta programación, que esta búsqueda, esta curaduría tiene que ver con mi película, bueno, entonces miro, tiene restricciones de fechas, tiene restricción de duración, entonces a partir de ahí ir armándose un ¿Tiene restricción plan. de estreno? Claro, tiene restricción de estreno. Entonces por eso es necesario investigar. Porque quizás te estás perdiendo festivales que eran increíbles para tu película y por no saber que no tenías que haber estrenado a fin de año en La Habana, por ejemplo, que es en diciembre, te estás perdiendo de un festival que también era muy importante para la película y quizás a Habana podías enviarlo el año que viene. Y esas cosas como muy particulares es lo que te puede hacer que tu estrategia tenga éxito o fracase. No sé si tenía que... Y por suerte les que no sabemos, aprendemos de vos porque te contratamos. No, pero es que como todo, o sea, para mí la distribución no es algo aleatorio de la película exterior. Para mí es lo que cierra el círculo de producción de la película, es parte de la producción de la película. Por eso creo que se piensa desde el guión o desde la idea. Decís, ¿qué película es mi película? ¿Qué quiero hacer yo con mi película? Y en base a ahí dice, bueno, esto, mi estrategia va a ir por acá. Esto va a ser lo que mejor va a hacer que mi película tenga éxito según mis intereses. Entonces, eso, como es, la distribución para mí es un rol técnico y artístico más, no es un servicio que uno contrata y no tengo nada que ver con esa persona y que se ocupe de mi película, no. O sea, tiene que haber un diálogo constante y si uno no puede contratar un distribuidor, entonces tiene que tratar de eso, de investigar, como si uno, qué sé yo, de repente no pudiera contratar un montajista y bueno, nada, mirate tutoriales de montaje, pero por eso algo que no nos enseñan realmente en la facultad o en distintos lados, y la distribución de la película se basa en comentarios de amigos. Che, está abierto tal festival, mandalo. Che, si hiciste una película tenés que mandarlo a tal lado. Y quizás no tiene nada que ver con mi película. Entonces, ir así, agarrando cosas de gente de mi primo, que vio en el diario que estaba abierto el Festival de Cannes y me dice, che, mandala a Cannes. No sé. Trazar una estrategia. Claro. Que por ahí la parte de la exhibición es como la que les resulta menos amable a quien está más involucrado con la parte de crear. Sí, es como la distribución es como una parte bastante donde uno ejerce la emocionalidad, porque hay muchas expectativas, muchas ilusiones, y uno tiene que aprender a lidiar con las frustraciones, porque si bien uno desarrolla una estrategia afín a la película, después hay mucha otra gente desarrollando estrategias afines a su película, y no todas las estrategias van a llegar a buen puerto, algunos van a quedar y otros no. Entonces, si bien uno después encuentra cuál sería el camino ideal, también eso, saber que eso puede no suceder por el solo hecho de que, por ejemplo, de todas las películas que se inscriben a los festivales, aproximadamente solo los programadores seleccionan entre el 0,8 y el 3%. O sea, en muchas películas se puede programar muy poco, no porque las películas no sean buenas, sino porque hay un límite de espacio-tiempo, que es cantidad de días de festival, cantidad de sala disponible y horarios en que esa sala está disponible. O sea, tampoco un festival puede programar a las 2 de la tarde, pues no va nadie, o hay festivales donde hay ciudades o está, qué sé yo, determinado, o sea, pensado para una audiencia, no sé, los infantes, y a las 2 de la tarde sí van a tener sala, pero no es que los festivales no programan más porque son malos, sino porque tienen un límite de presupuesto que se determina cantidad de días, las salas disponibles, los horarios de la sala. Entonces, para ser parte de ese porcentaje ínfimo de los que quedan seleccionados, es que es importante tener una estrategia para tener mayor posibilidad de ser ese porcentaje mínimo de los que quedan seleccionados. Entonces, uno tiene que pensar también, yo quiero hacer ese ejercicio de enviar una película a festival, porque esa es también otra imposición. Siempre hice una película, manda a los festivales, y es como todas las miradas sobre mí, como ese comentario de los Simpsons. Bueno, quizás no todas las películas son para festivales, y claramente no todas las películas son para festivales. Entonces yo tengo que amigarme con la idea, ¿qué película es mi película? Quizás es una película, es un ejercicio audiovisual,
es una película de denuncia, de divulgación o científica, entonces no todo va a ir para festivales. Sí, además no lo pensaste para festivales, por eso uno dice la distribución empieza desde antes. Si yo sé que suelen programar los festivales y digo, bueno, yo hago la mía, lo más probable es que no haya mucha, o sea, sí, hay que hacer la suya, pero saber que, bueno, el hacer la mía implica también Riesgos. En ese sentido pensaba un poco en lo que charlábamos antes en relación a que el cortometraje, a diferencia del largometraje, habilita una serie de libertades que en un formato de producción más grande, más exigente y con otras responsabilidades no están. Libertades estéticas, temporales, creativas, de producción. Entonces, nosotros que tal vez desde la creación estamos pensando en esto de, bueno, empezar desde este lugar tan volado como no sé qué forma va a tomar mi película, quiero escuchar sus materiales y ver qué tiene para decirme y qué duración puede tener, bueno, o un poco por desinteligencia o por rebeldía, no se sabe bien, no tenemos esa mentalidad tal vez de pensar en esos términos de industria o de negocio o de mercado, en donde ya estamos pensando, bueno, mi objetivo es hacer un corto para que quede en Cannes, ¿no? Bueno, por lo menos a mí no me sale, quizás la vida sería más fácil así, pero una hace los cortometrajes o las películas que hace, bueno, por otra clase de impulsos, ¿no? Y un poco lo que conversábamos la otra vez es como, bueno, también haciendo cómo aprender a comulgar con que finalmente la película necesita o una desearía que sea exhibida en alguna pantalla. Entonces uno empieza a pensar, bueno, pero ¿qué pantallas y bajo qué circunstancias queremos que eso se exhiba, ¿no? En este sentido pensaba dos cosas. Por un lado, la cuestión de la libertad te puede conducir a un problema de duración, ¿no? En general, cuando las películas rondan alrededor de los 30 minutos o alrededor de los 50 y pico de minutos, no tienen mucho en dónde estar ubicadas en una programación de un festival. Y se vuelve complejo, y un poco como lo que decía Gigi, no tiene que ver con que sean malos y les parezca que esa duración no va por sí misma, sino porque luego no hay lugar en la programación, en una función que tiene que durar 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media con toda la furia, porque después viene otra película, porque además del festival en las salas de cine están sucediendo otras cosas que los festivales van negociando para que esté el espacio y el tiempo. Entonces, sí, está buenísimo que el corto sea un espacio de absoluta libertad para experimentar, pero luego hay que empezar a pensar, bueno, si quiero que se exhiba también qué pequeñas exigencias o recortes necesito cumplir, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también pensaba, escuchándolas y habiendo participado del Cortópolis con mucho placer el año pasado, en que los cortos nunca van solos, siempre van juntos. Entonces, en ese sentido, tanto desde ahí como que siento que creación y programación un poco se encuentran y se hermanan. Primero porque una nunca sabe qué esperar de con qué otros cortos va a ser programado lo que hice, y es medio como una alegría y en muchos casos un honor de pronto estar programada dentro de una función en donde sentís que estéticamente o políticamente hay búsquedas similares, ¿no? Y eso también es algo muy sensible de parte de la programación como una curaduría. Sí, esto que decís así o sea, hacer cine es caro, es como es una tarea que implica una cantidad de recursos puesta, o sea, lo principal son las ideas y que la idea esté ahí es súper importante, pero bueno, entonces muchas veces lo que sucede con los cortos es que son la carta de presentación para otros proyectos, para desarrollar una obra, una carrera. Y en ese sentido, por ahí está buenísimo el riesgo y como festival, como espectadora también uno celebra eso y nos encanta verlo, pero también es algo que se puede aprovechar desde cada realizador, cada realizadora, el tener en cuenta
eso, que es una carta de presentación, que después va a haber tiempo para hacer obras más grandes, y que si quiero hacer una película de 50 minutos, cuando yo sea una realizadora consagrada, la van a tomar en otros festivales, que si quiero hacer un cortometraje de 38 minutos, en algunos festivales, cuando uno ya tiene su carrera, lo toman, pero que al principio es muy caro, es muy caro, y bueno, y eso, no solamente es caro, sino que después es frustrante porque los festivales tienen en general las películas son hasta 30 minutos y no entran. No, incluso hay festivales que aceptan hasta 45, pero después vos revisás los programas, ninguno programa 45, entonces a mí me vienen yo soy la mala de la película y digo, no, tipo, recorta. O sea, más de 20, ya por más que hagamos una estrategia increíble, ya empieza mal. Es que a nosotros nos pasa que... Sí, pero después te dicen, pero si en la base acepta 45, pero de vos revisás el programa, ¿ves alguno 45? No, bueno, entonces como que no solo hay que revisar las bases, hay que revisar el programa. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, no sé, en nuestro caso nosotros tenemos 2 programas en función de los espacios que generosamente, no sé, pero digo, no es que podemos alquilar y decir, bueno, alquilamos 20 salas y hacemos... Entonces, y a la vez eso también digo, convive con otra programación, digo, porque bueno, en el festival tratamos que no sea solamente la competencia, que tiene mucha importancia, pero bueno, eso, como contaba Lucre, o sea, hay panoramas, hay paralelas, hay un montón de otras cosas que están pasando en un festival. Y si vos tenés, en nuestro caso, que más o menos en los últimos años tenemos más o menos 220 minutos de programación, que eso está distribuido realmente en 2 programas, si vos tenés, no sé, 3 cortos de 30 minutos, es muy difícil, porque ahí ya tenés casi una programa. Y uno trata también eso que hablaba, que decían recién, que decía Azul y decía Ana, esa cuestión también del diálogo, que a veces es hasta medio como fortuito, porque bueno, cuando vamos armando también cada uno de los programas, tenemos que pensar el espectador, también, si vos pones, no sé, un corto experimental de 20 minutos, por más que nos encante, no sé, después un documental de ensayo de 30 minutos, y es como que para el espectador también, y también, bueno, otra cosa, vos no podés programar más de 110 minutos, es nuestro límite, porque ver, aunque sean 25, llega un momento que hay algo que te estás perdiendo, porque son como, son como distintos chips, hay cosas... Sí, el cortometraje es un ejercicio para el ejercicio espectador, porque eso, entras no y es salís una de peli cada propuesta podés ver todo una el película, tiempo. quizá una película de 3 horas, te resulta menos tedioso que ver 120 minutos de cortometraje y ver, no sé, 10 cortos. Es muy difícil, algo te vas a perder, algo... Realmente el que queda, no sé, el que está al medio y el que está al final, como que... Entonces, bueno, eso también nos lleva tanto tiempo decidir esa pelea así media por ahí vertiginosa que tenemos cuando tenemos la preselección, de estar peleando, porque cada uno obviamente tiene por ahí su favorito, y a veces decís, yo no quiero que esté también. Entonces hay como una discusión, pero eso mismo nos pasa, digo, no es por ahí más, ya estamos más tranquilos, pero nos pasa a la hora de pensar cuál va a ser el orden en que estén los cortos. Eso también hay una curaduría ahí, y bueno, y sí, obviamente muchas veces programamos cosas que duran más de 20 minutos, porque nos gustan, porque las defendemos, pero es más difícil, como digo, Que van a programar una, no 3. Sí. Sí, además para el espectador, no sé, no estamos muy acostumbrados a ver cortos. O sea, en la facultad yo no veía cortos, no me enseñaban a ver cortos. O sea, no sabía que existían festivales de cortometrajes cuando iba a la facultad. Y como espectador a mí a veces también me pasa. Estoy en una función viendo cortos y quizás uno me gusta mucho y me quedo pensando en ese que me gustó mucho y me perdí de lo que venía diciendo. De repente cuando salís de tu historia y volvés y dices, estoy en otra. O al contrario, ves uno que te pareció horrible y también te quedas puteando ese cortometraje o las decisiones del director y te perdés el corto. Entonces no es fácil programar cortos ni para el programador. Digo, no, el ejercicio de programar es algo que hay que hacerlo con mucha pasión, y para el espectador tampoco es muy fácil ver cortos. Entonces está bueno que existan los festivales de cortos, porque
es algo que uno tiene que aprender a entrar y salir, apostar a crear una audiencia, ¿no? Porque también el destino moderno es los museos y la hibridación, ¿no? Con la instalación en el formato, bueno, no lo llaman corto, lo llaman pieza. Que bueno, eso es un ejercicio también de apostar a producir una audiencia. Claro, ellos saben también cuál es su audiencia y también la idea de los festivales es continuar en el tiempo. Para continuar en el tiempo necesitan mantener su audiencia o hacerla crecer. Y para eso necesitan que el público los siga eligiendo, porque necesitan que el municipio o quienes sea que los apoye los sigan apoyando. Entonces la audiencia tiene que mantener o crecer. Entonces el festival programa para que la audiencia se mantenga o crezca, no, si no de repente decís, che, no gustó nada lo que programaron, empezás como a generar un malestar. Hay algo también en relación a eso que bueno, que muchas veces pasa que nuestro público son nuestros mismos, o sea, directores y directoras que van a ver los cortos propios o de congéneres, amigos, colegas. Pero a veces hay una porción de espectadoras que no vienen de la realización, y en ese caso está bueno cuando se puede acompañar con las charlas posteriores. Entonces la gente agradece que el pensamiento, ese paratexto que se genera, poder pensar sobre lo que se vio, y no significa desglosemos la película, no, pero sino es pensar en lo formal, pensar en cuestiones técnicas en algunos casos, pensar en cuestiones cuáles fueron las decisiones del equipo de realización para que eso se lleve a cabo. Bueno, eso también, acompañar las películas desde el pensamiento de lo que posterior al visionado, digamos. Nunca largamos las películas así, digamos. En eso también me parece que es una fortaleza de los festivales, poder acompañar las películas, y que no es la misma experiencia, aunque cada uno pueda poner una plataforma y ver el corto, digamos, ¿no? Los cortos dialogan entre sí, y también hay algo que sucede cuando podemos hablar sobre lo que vemos, ya sea en la sala o después en los pasillos, y intercambiamos cosas que nos pasan, a veces como a favor, y otras veces, bueno, nos enojan también las cosas que vemos, y se genera también intercambio ahí. Bueno, chicas, muchas gracias. Hay ganas. Podemos seguir hablando, pero que hagan preguntas, hay varios realizadores. Perdón, yo quería un último acotamiento, también en función a la idea que tiró Ceci, dice, nosotros aceptamos a partir de enero de 2022. O sea, no, pero me dio pie a pensar en que a veces eso, pequeños trucos que uno quizás no se da cuenta, pero si yo tengo una película rodada en 2021 y no está estrenada, la fecha de producción va a ser la fecha de producción de cuando la película se estrena en el primer festival. Entonces, la fecha de producción es un dato dinámico que se va a ir actualizando a medida que no nos seleccionen en festivales. Cada vez que nos digan que no, y llegue a un nuevo formulario, voy a poner que la película es del mes anterior producida. Y así la fecha va a ir creciendo hasta que finalmente alguien nos diga que sí. Esa va a ser la fecha determinante, final, inamovible. Entonces, si rodaron una película de 2021 y no quedó en ningún festival, y Cortópolis abre convocatoria en agosto, entonces en junio ahora estamos recibiendo por julio, hasta el 24 de agosto. Si Cortópolis abre convocatoria en julio y la película está inédita, entonces dicen que la fecha de producción es, no sé, 2023. No, entonces como que no hay que... ¿Y el rodante está actualizado? Claro, y no poner la fecha en el rodante. No poner fecha en el rodaje. No poner fecha en el rodante y no poner fecha en la clave de Vimeo. Muy bien. Muy buena. Es difícil estas claves, porque a veces te encontrás con algunas claves que son imposibles. Estos tips me gustan mucho. No, y otro tip es borrar el Vimeo. Si pasaron 6 meses y a la película no le pasó nada, mato ese Vimeo y subo uno nuevo con
con 0 visualizaciones y das una idea de que la película está brand new, recién salida para distribuir. Y si alguien la vio y te cuenta que la vio era... No sé, es Esta otra vez nos película. pasa, vemos que dice poner una fecha que está buena y ahí, a ver, si nos gustó mucho, investigamos. Porque por ahí ves, decís, bueno, Hay que ser muy esa prolijo en fue eso, una ¿no? película que no tuvo eso, Borrar las que no huellas. estuvo en otro festival, que por ahí no sé, está en diciembre, pone el 2021, no sé, en noviembre, uno dice, bueno, si la película no estuvo, o sabés que es una película que no se estrenó, o se estrenó en un festival en julio de ese año, decís, bueno, sí, la acepto. No, no digo. era porque ustedes... Pero yo lo digo en el sentido que nosotros también tenemos en cuenta esas cosas. Digo, si bien hay unas bases que también, bueno, es re importante las bases. No sé, a nosotros, no sé, nos llegan un promedio 400 cortos por año y hay un porcentaje bastante grande, a veces del 20%, que no leyeron las bases, porque son películas o anteriores o son nosotros lo único que no recibimos son animaciones que digo depende en el sentido que si es un ensayo que tiene animación como uno de por ahí los recursos sí, pero digo si es una animación no, pero bueno, nos llega animación, nos llegan películas españolas por ejemplo y es latinoamericano, o por ejemplo si una película que no está hablada en español, si no tiene subtítulos en español, esas cosas está bueno como siempre tener en cuenta y bueno, leer las bases básicamente es muy importante. Ana, ¿puedo hacer una intervención? Gracias. Primero, el desconcierto es internacional cuando aplican. Como vos te llegan cosas muy insólitas, eso es así. No, sosteniendo lo que dice Gise, que da un tip muy funny, digamos, también es cierto que quienes están pensando un festival o proponiendo una pantalla, lo voy a hacer un poquito más extensivo para entender otras cuestiones, festival, muestras, encuentros, etc., está constituido por personas que tienen una mirada. Y hay una realidad. Esas miradas pueden estar siendo modificadas culturalmente en 6, 8 o un año. Entonces, pudo estar la circunstancia en que una obra no esté siendo pertinente en ese momento y quizás en otro momento sí pueda estar existiendo porque se modificaron esas miradas o esa forma de estar pensando la cosa. Digo, también es latente, también es flotante la experiencia, lo que uno propone como película. Digo, y eso también hace permanente algunas obras. No es que se clausura y si me dijeron que no es porque bla, bla, bla. Digo, a eso le tomo los tips de Gise para que funcione esa modificación. Y lo digo en serio encima, porque hay que entender el concepto y también lo funcional de una necesidad, de un deseo, de que yo quiero que mi película ingrese, se vea, sucedan cosas. Pero también es cierto que lucre es lucre, Ceci es Ceci, Ana es Ana, digo, son miradas que se pueden modificar en un momento. O sea, en esos encuentros y en esas formas de pensar lo audiovisual, como pantallas, como encuentros, etc. Y ahí sí puede estar sucediendo, entendiendo todas esas reglas del juego. No es que porque me dijeron que no, hay algo que caducó. Sí, nos pasó con una peli, con un corto, que lo mandaron un año, era muy largo y tenía problemas de montaje. Y lo volvieron a mandar el año siguiente con un nuevo montaje. La película no solamente quedó, sino que ganó ese año. Muy bueno. Porque, funcionaba, era otra película. Y digo, todo lo que era el rodaje, los actores, una ficción, eran exactamente las mismas personas, pero bueno, le sacaron 10 minutos que obviamente sobraban y trabajaron en una película que es muy buena y ganó. En ese sentido, aportar desde el lugar de la creación que la devolución de una figura de una distribuidora y la devolución de las figuras de los programadores son fundamentales, no son algo que viene ad hoc cuando la película ya se cerró y hay que saber leer y escuchar y recibir. Después incluso discutir y cotejar y decir estas cosas no las negocio, pero es importante. Con ella conversamos todo el tiempo de, muchos realizadores, incluso primerizos o primerizas, que hay algo como de no me toquen mi película, yo soy un genio, una genia, pero bueno, tal vez no se muestra en ningún lado esa genialidad, porque no supiste recibir lo que los demás tenían para aportar.
y esos no, a veces van marcando el camino de la película, que no es el camino que a veces yo deseo, en términos, porque a mí me parece que es un poco esto que decís vos, Gise, la distribución es una instancia de diálogo, una instancia de diálogo de la obra, entonces parte de un deseo, el deseo natural que mi película se vea, que se vea en la mayor cantidad de pantallas posible. A veces capaz que se tiene que ver en las justas y en las necesarias, en lugar, sale la cuestión de las secciones de los festivales. A veces uno dice, bueno, busco referencias de la fotografía. Yo lo que hago a veces es buscar las referencias del camino de distribución de la selección de festivales que tuvo esa película. Me gustó, por ejemplo, Flor es un canto a la vida, digo porque estoy con una película que tiene eso. Entonces digo, bueno, ¿por qué festivales estuvo? ¿Quién la financió? ¿Qué premios ganó? Bueno, y ahí busco ese festival y también veo si ese festival, cómo es ese festival, cuán amigable es la sección de ese festival para pensar en un estreno. Porque a veces vos decís, bueno, busco un estreno internacional y que venga lo que venga y que vale todo. Y dentro de esa programación enorme tu película quedó desapercibida. Pero también me parece que esa estrategia de distribución también tiene que ver con decir, bueno, quiero consolidarme como director, quiero estrenar acá para luego pensar en una estrategia bajar latinoamericana, o sea, pensar en ese recorrido, pero es muy importante escuchar los no también. A nosotros nos pasó que nos dieron mucho sí en Chile. Yo digo, ¿por qué? No sé, les gustará a los chilenos, qué sé yo. Y hay algo ahí, entonces también uno como director te replanteas sobre lo que creías que habías hecho y aparece un punto de lectura nuevo. Eso es re lindo. Y aporto una contraparte de esa que es polémica, que es, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi cortometraje que estrené acá, que se proyectó en Cortópolis y en Pico, Las Picapedreras, apareció lo que se llama el Short Film Lab, un espacio en donde te ofrecen una serie de tutorías, o sea, aplicás y si quedás, tenés varias semanas con tutorías y charlas de distinta índole. La joyita de todo ese asunto era que alguien del mercado de Cannes veía tu corto y tenías media hora de una devolución mano a mano. A mí lo que me dijo esa persona fue, tu corto no se va a entender en Europa, porque estás hablando de una problemática muy local y específica. Y bueno... Y estrenamos en Chicago. Eso, estrenamos en República Checa, se pasó en Berlín, en España, en Italia... en Alemania. Bueno, pero Cannes convengamos que es bastante cerrado. Es bastante cerrado, cuadrado. pero digo, más allá de ¿Era Cannes. el Short Film Corner? ¿Era gente del Short Film Corner? Short Film Lab. Así del Short Film Corner. Del Short Film Corner. Sí. Y digo, también hay que saber, hay que saber escuchar los nos y de alguna manera como recibir eso, pero también discutir algunas cuestiones. Digo, esto era una mirada indudablemente colonial, lo que dijo esa persona. Claro, exacto. Sí, de un festival que no programa películas como la tuya. También, y que a mí no me interesaría aplicar. O sea, no tenía nada que ver. Y después nada, mirar mucho, porque a mí me pasa mucho que quiero que mi película quede en tal lado, pero vos sabés que programan en ese lugar, no, nunca vi nada. Bueno, y entonces, porque ¿cómo uno querría que algo quede en algo que no sabe el contexto? Entonces, me dicen, no, pero no tengo forma de viajar al festival a ver. Bueno, existe Vimeo Staff Picks, que son todos videos de películas que estuvieron en festivales. Entonces ya no está la excusa de, no puedo ver películas de festivales porque no están en internet. Bueno, van a Vimeo Staff Pick y están todas las películas que quedaron en los festivales como más prestigiosos. O van a Movie y todo lo que está en Movie queda en festivales prestigiosos. O van a la web de Short of the Week, también. Todos los cortos que están en The Short of the Week son cortos que estuvieron en festivales prestigiosos. Si es que mi película es una película para festivales prestigiosos, siempre partiendo de qué película es mi película. Entonces, ya no hay excusas para decir no veo películas de festivales. Hay que investigar, ya sé, investigar cómo hacer una película, también investigar dónde voy a mostrar mi película. A mí me parece súper importante que estén planteando que hay que estudiar qué es el exhibir. Hay que estudiarlo, o sea, más allá de esa circunstancia, deseo primero de que quiero hacer una película. Porque maratón y nunca haber, no sé, hecho nada al respecto que me ayude a tener las herramientas para ganar esa maratón. Entonces no es hacer una película para festivales, sino conocer el contexto de los festivales para tener más chances. Y es que posible, digo, porque también es cierto que no podemos acceder a otros circuitos posibles. Finalmente el circuito posible de creación, de contención, de visibilidad, de una forma u otra son las pantallas de festivales. Digo, no
uno creo que idealmente trata de militar otras experiencias más expansivas, pero hay algo de lo real que no permite que acontezca, o por dinámicas de industrias, o porque un corto no corta entrada en... Yo digo, pongo un asterisco ahí, digo, Sí. creo que sí es una realidad lo que decís, pero no un imposible, No, sobre no, todo según digo, gracias a la visibilidad que a veces tienen ciertos cortos por su recorrido en festivales, los ven personas que no tienen un vínculo directo con el cine, mucho menos con el universo de festivales, y donde de pronto el corto se vuelve valioso para proyectarlo en un sindicato, en una organización, en un festival que entra en contacto con música, muralismo o con muchas otras cosas. Digo, como a mí me parece también interesante desde la creación pensar en un ideal, una utopía, es que los festivales sean un medio más y no el único medio, ¿no? Igual me había puesto medio pragmático pensando en la comercialización y azul, Claro. porque se me venía a la cabeza, no, está hermoso porque me venía ahora la provocación de que a través de un corto de Almodóvar y bla, Sí, bla, ahora bla. lo van a estrenar en cine, ¿sí? No, no, ¿En serio? en Y España, nosotros- en España se comercializa, Sí, o sea, sí, se estrena eso. y funciona comercialmente. Pero acá no hay una Por eso medio asociación que de flasheé ahí medio cortometrajistas. reducido. O sea, Pero, nunca sí. nadie pudo asociarse en una asociación de cortometrajes. Hay como 4 o 5 documentalistas, no hay de cortometrajistas. ¿Por qué? No sé, cada uno está mirando su ombligo y nadie quiere militar en cortometraje. Pero es rarísimo que no haya una asociación de cortometrajistas. Que vayan y pidan cosas al instituto, como no había antes cosas para el documental y se juntaron los documentalistas y consiguieron cosas para el documental. Entonces, Salvedad que quizás saben, en los espacios incas tratan de militar que haya un corto antes de un largo. Digo, lo sé porque me pasa cuando estoy con las películas. Digo, hay una intención ahí, quizá todavía hay que, no sé, hasta ahí llego por la forma. Pero que hay voluntades aún en pantallas, por la ley misma, ¿no? Que en Argentina está esa situación. Pero, eso es tiro situaciones, me encanta eso. Sí, pero es una rareza. En general los cortos no se distribuyen y no se estrenan, digamos, como si los largos. Siempre los largos encuentran una pantalla, o es más fácil que encuentren una pantalla. Los cortos muchas veces, si no es en festivales o en estos espacios alternativos, se quedan sin su lugar. Eso sí o sí nos obliga a entender qué cultura tenemos y cómo nosotros hacemos uso de eso. A pesar de que hoy día creo que tenemos más tiempo latente para ver un corto como voluntad que ir a un largo. Digo, y ahí aún así hay algo ahí que me parece que pero es institucional. El Exacto, Inca, eso el Inca dio de baja el departamento del corto. O sea, ahí ya te están diciendo algo. El Inca tiene un concurso para historias breves y después, te doy la plata, pero después no te acompañan en festivales, como sí sucede con Chile, acompañando todos los cortometrajes chilenos. México, Colombia acompaña todas sus producciones en todos los mercados y no hay desde el instituto un acompañamiento al cortometraje, ni siquiera los que ellos producen, que son las historias breves. Entonces, como... Sí, también, Ya hay una idiosincrasia de Argentina. también es real lo que vos decís, digo, con respecto a eso, que si no hay una red o hay hay una presión, a nosotros pasa digo, yo creo que los festivales nacionales han crecido un montón, más allá de las dificultades económicas y por ahí de que como que el apoyo cada vez como más limitado, justamente por eso, por haber hecho una red, por pelear para que... Bueno, este año pasó con respecto al Inca de que se cambió la resolución, que era una resolución de 2014, que tenía como muchas falencias, sobre todo como que era re discrecional el dinero que te daban, nunca se sabía, digo, por qué te daban esa plata y el año anterior capaz que te daban más, el otro año no sé, era una cosa ridícula a veces. Y bueno, se logró y eso fue la lucha y durante, no sé, 10 años más o menos, creo Pero que incluso, eso, la lucha sí. de la Los gente que festivales, programa perdón. festivales para decir, bueno, que haya un criterio, que sea claro, que sea transparente, porque aparte estamos hablando de dinero público, y es algo que nosotros también como ciudadanos tenemos que ejercer también, bueno, que sea transparente. Están dando un montón de plata o nada, o muy poca plata, pero lo que importa es que haya un criterio. Entonces se logró que haya una tabla donde se tiene en cuenta si los festivales tienen
cuántas ediciones tienen los festivales, cuánto dura y cuántos espectadores. Y para nosotros es un desafío también eso, porque digo, pensar eso es también pensar una programación. Obviamente no es que uno va a pasar cualquier cosa para que vaya gente, pero pensar cuáles son las estrategias para que haya espectadores y entonces el dinero nos rinde y podamos, bueno, básicamente poder tener un diseño de producción como un poco menos improvisado en función de que sabemos que vamos a tener tanto dinero, pero realmente el dinero llega bastante después, uno, no sé, es muy raro. El que no ha hecho un festival como que le dice cómo hacer, bueno, no sé, pero lo hacemos hace Sí, yo los un admiro montón de años. Porque estoy, Pero volviendo- bueno, pero es eso también, como bueno, que eso sucedió no por una voluntad del Inca, sino porque hubo durante mucho tiempo, como incluso este cuadro, esta tabla para ver cuánto dinero se da un festival, se propuso de Rasma y bueno, y se contempló y hubo muchas reuniones y se gente consiguió. peticionando. Incluso los animadores se reunieron y lograron que no había historias breves para animadores, o sea, animación no concursaba para historias breves, y tienen ahora concursos para animación. Entonces, en Ventana Sur, que los cortos no existen. No hay ningún ejercicio, ninguna instancia, ningún taller, ninguna charla sobre cortometrajes. No te permite, o sea, vos podés postular subir tu largo a Cinando y que esté en Ventana Sur, no lo puedes hacer con tu corto. Entonces, ya hay algo institucional que sí logró la animación, que hay una instancia en Ventana Sur que se llama Animation. Entonces, y no hay ninguna instancia de cortometraje. Entonces, o sea, algo estamos haciendo mal. En ese sentido, tampoco hay work in progress para cortometrajes. No. Y Todos me preguntan y yo siempre digo, no, la verdad es que no hay. nosotros... Voy a tomar, Luz, me encantó. Sí, nosotros en Río Negro el año pasado salió por primera vez el concurso de Más Cultura, que era el acompañamiento económico para cortometrajes, y Vías está hecho gracias a eso. Y ahora ahí tenemos más proyectos, particularmente el director con el que yo trabajo le gusta hacer cortometrajes, les gusta esas historias, y entonces nuestras charlas siempre son, bueno, nuestras pantallas son los festivales, pero también, no voy a spoilear mucho de Vías porque se estrena hoy, pero tuvimos acuerdos para poder filmar en diferentes lugares, uno de ellos la UNCO, en donde la parte de enfermería nos pidió si se podía proyectar el corto en una determinada fecha, porque les pareció interesante, porque ellos estuvieron dentro del rodaje viendo qué era lo que pasaba. Pero es eso, tampoco hay work in progress. Hablo de Ventana Azul porque me encanta a mí particularmente toda la parte que es distribución y como la parte final, que es cuando yo hablo con algún director, empiezo desde ahí, bueno, dale, hacemos una peli, ¿dónde la estrenamos? Porque si algo que yo le dije para trabajar con él es, si vos vas a hacer una película, a procesar la película y la vas a dejar ahí, yo no trabajo con vos, porque si no, ¿de qué va nuestro trabajo? Particularmente en el lugar donde vivo yo, que es Bariloche, no hay industria, entonces se hace por hobby. Y es como, loco, es mi laburo, yo estudié para esto. Entonces, tratar de generarle una industria. Vías tuvo una pequeña proyección para la gente que participó de la peli, y tuvo un poquito de difusión de algunos medios de Bariloche, y la gente estaba sorprendida de que se estrenaba un cortometraje, y es como, sí, está buenísimo que eso pase. Pero quizás vos decís, en Bariloche se hacen cortos y no se muestran en ningún lado. Quizás hay una alternativa de mostrar cortos, que es asociarte, o sea, buscar socios estratégicos. Entonces, si el corto tiene cierta temática, me acerco a alguna organización, a una institución, a algo que tiene que ver con mi corto, y los hago socios y lo viralizamos. O sea, hoy en día a veces se ven más cortos que no estuvieron en festivales, están viralizados, que cortos en festivales donde la audiencia es súper acotada. O sea, el corto se estrenó en Oberhausen y lo vio solo esa gente que lo vio en Oberhausen, y no sé, serán como muchos 100 personas, ponele, diciendo
uno de los festivales más importantes de Alemania. Entonces a veces decís, bueno, no siempre son los festivales la pantalla. Entonces me asocio con socios estratégicos, de la redundancia, y lo viralizo en YouTube, tengo visionados. Y después ponele que tengo un corto con tantos visionados, que después voy con eso a un productor y le digo, che, mira mi corto, Tolo, hoy garpan más tener visionados que a veces que tener laureles. Entonces, o igual. Entonces vos con esto podés decir, de hecho, al director de Mamá, el corto fue tan viral y tan visto en las redes sociales que después consiguió un productor y hizo el largometraje. No sé si vieron la película Swiss Army, que la protagoniza Elijah Wood. Bueno, esos hermanos, que no me acuerdo el nombre, son directores. Perdón, no son directores, se llaman Daniels. Daniels, bueno, eso. Los Daniels hicieron Swiss Army, ganó Sundance, pero antes de hacer eso hicieron un montón de cortos, ninguno los festivalearon y todos los viralizaron en internet y a partir de ahí consiguieron socios para hacer Swiss Army. Entonces no siempre las películas son para festivales, quizás a veces es más inteligente pensar otra estrategia, quizás juntarte con un youtuber o con un influencer o algo que haga que tu película se viralice y llegue al público que no llegaría de otra forma, porque si somos sinceros, el público de festivales es agotado. O sea, son los que estamos acá en Pico viendo el corto. ¿Cómo? No, me sumo a esto que vos estás planteando desde lo estratégico. Nos ha pasado también a que estamos en las dos partes, ¿no? Programando, pero al mismo tiempo somos realizadores. En una de nuestras experiencias como plataforma de periodismo narrativo, uno de nuestros proyectos lo estábamos haciendo a pulmón, completamente a pulmón, no estábamos seguros si festivaleábamos esa pieza o lo transformamos en otra cosa, pero estábamos buscando fondos, realmente los necesitábamos, porque habíamos apostado por ese proyecto, pero necesitábamos también. Y a través de esta unión, o sea, de comentarios de colegas y asociarnos, logramos dar con ciertas cadenas de televisión de otros lugares incluso muy remotos, que tal vez otras personas, otros programadores o personas como en el caso de ustedes nos hubiesen dicho, este documental o esta pieza no la veo para Oriente Medio, y logramos llegar ahí y un canal de televisión garpó todo el proyecto después. Entonces, es cierto, a veces es un poco complejo dar con una cadena de televisión en Irak, por decir algo, pero la realidad es que si vos te asocias... ¿Cuál, Al Jazeera? No, Rudó, la de Kurdistán. Sí. Si vos te asociás con otros colegas y justamente logramos dar este tipo de espacios, ahí empiezan a aparecer esta información, estos datos. Yo, por ejemplo, no conocía de la red que están mencionando. La red Zeta. Yo acabo de escuchar, y estoy metido hace bastante tiempo ya, y acabo de escuchar por primera vez que existe esa red. Y me parece importantísimo que aparezca eso, que se sepa, y que lo podamos compartir como colegas. Y muchas veces se da, no digo acá, se da que uno quiere como guardarse esas cosas, ¿no? Y me pasaba también en la universidad, o en los colegios donde uno se forma. Que la información esa queda como secreta, ¿viste? No te voy a contar que existe Rudao, esta cadena en Oriente Medio, porque capaz que vos me sacás el dato, ¿viste? Me va a robar el dato. Y hay mucho de eso, y la verdad que tenemos que romper con esa lógica, porque es lo que nos va a permitir apoyarnos, justamente, articular mejor, romper con el miedo de estar la competencia constantemente en la cabeza. Creo que puede funcionar de otra manera si probamos. Y yo creo que estar en esa competencia hace que no se hayan logrado unir en una asociación de cortometrajistas. Nunca es tarde. Pero salga la idea de acá. Y lo de Work in Progress también lo tomo ahí, lo que voy a decir, porque nos pasó que no tenemos Work in Progress para cortos, no existe, es curiosísimo. Y tampoco toda la parte de postproducción tampoco. Y es curioso al mismo tiempo porque es lo que se está demandando mucho más. A nosotros nos pasa, si vos vas con ese proyecto, con el mismo proyecto que tenemos con esta cadena, por ejemplo, que nos compró, y era un largo, no lo compramos. No, o sea, nosotros tenemos una necesidad muy puntual de esto que ustedes produjeron, pero tienen que tener, tiene que ser un corto. Y es curioso, ¿no? Porque se está demandando un montón el corto por cuestiones lógicas del mercado, pero no hay
No existe la working progress. Bueno, hay que Y verlos. laboratorios tampoco. Bueno, muy poco. Yo voy a ser malo, pero vamos a tener que cerrar. Bueno, Porque vamos a ir a comer. Son las 2:15, perdón. muy importante. Gracias. Necesito el aval de ustedes que digan que están de acuerdo. Sí. Sí. Así, Pablo filma todas las trivialidades que digo, pero bueno, me toca esto, Pablo. Después lo edita. Pero, nada, primero en principio festejo las ideas disparadoras como para pensar más cosas. La verdad, el motor de este encuentro a partir de, sinceramente, gente, además que quiero, las admiro, nos han acompañado y gracias por estar en el festival, sinceramente, es una hermosa... Pero otros años lo que yo hacía era una... Acaba de pasar un celebrity. Antes, en otras experiencias, los hacía presentar uno por uno y llevaba como 4 o 5 horas, pero realmente se terminaban conociendo el quién era quién y era muy lindo. No lo voy a poder hacer. Lo que sí les pido es que se conozcan, que traten de una forma u otra interactuar, pregúntense quién es el otro, abórdense, charlen, porque cuando pensamos cada uno de ustedes estando acá, nos importa todo esto también. Porque van a generar alianzas, porque van a construir nuevas cosas, porque es gente linda, porque trato de traer gente que no entre en pánico con la vida. Pero no, para encontrarse y que les sea próspero, que es lo que más queremos. O por industria, o por creación, o por compartir ideas y que se generen nuevos estímulos. Así que es eso. Sentí que si les tenía que hacer presentar uno por uno iba a ser una instancia una vez más aburrido, porque algunos ya han acompañado en otras experiencias, pero yo mismo los veo y yo sé quién es cada uno de ustedes en un punto, y es muy lindo, muy gratificante. Nada, no sé, abórdense, preséntense, no quiero después saber que no se conocen. Así, Buenísimo. o me mienten. Tarea para el hogar. En principio, gracias Ana. Ana, colega de programación, que es así. Después llegó el otro colega de programación, el celebrity Roger Cosa, que es hasta ahí, pero apareció en un momento y está vivo. Gracias Gise, gracias Azul, gracias Ceci, gracias Lucre. Todos, cada uno de ustedes todavía tienen que seguir trabajando al mismo tiempo. Gracias chicos, en serio. Y nos encontramos en estos minutos, más o menos 2:30, en la puerta del Hotel Pico, porque también algunos que ya vinieron el año pasado vamos a ir a comer a la penitenciaría.